hablar acerca del traslado del arca. Si le pudiéramos poner un título a la enseñanza sería ¿quiénes están trasladando el arca? Entonces vamos a leer Primera de Crónicas capítulo 13. Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 4. Pero antes de leerlo quisiera hacer una pequeña introducción, hermanos. Nosotros en este pasaje encontramos una de las experiencias tal vez que tuvo el rey David que nos sirven bastante para nuestra época. David tuvo en el corazón trasladar el arca de Dios, ¿sí? Y prepararle un lugar. Ese deseo era muy bueno y muy genuino. Eso notaba que en el corazón de David había algo para la causa del Señor. Eso fue algo que nunca sintió Saúl, porque la característica de Saúl no era que amara las cosas del Señor. Pero David sintió esa carga. Pero cuando tú estudias a fondo el asunto, tú notas que David va a poner sus manos en un asunto que era bastante importante para Dios. En el tabernáculo, el utensilio más importante era el arca del pacto, porque el arca del pacto Dios la usa desde el Antiguo Testamento para hablarnos de las cosas que son esenciales y aún hablarnos del propio Hijo y hablarnos de su reino y la gloria que acompaña el reino de Cristo. El arca más o menos era una caja de madera casi recubierta de oro, en la cual se ponía una tapa, una urna, que tenía dos querubines donde se ponía la sangre, el propiciatorio. Y en las esquinas del arca habían dos varas de oro, las cuales servían para meter dos varas, porque Dios había mandado que el arca la debían trasladar 4 sacerdotes. Entonces el arca nos habla de la gloria y del reino de Cristo. ¿Por qué? Porque el arca era de mitad de madera y de mitad de oro. Eso nos habla de la divinidad de Cristo, verdadero Dios y también verdadero hombre. O sea, nos habla de lo esencial que es la persona del Hijo de Dios. Pero no solo de la persona, sino nos habla también del sacrificio. Porque habían dos querubines, los cuales miraban hacia el centro del arca, en el propiciatorio, sobre los cuales se derramaba la sangre una vez al año. Y esa sangre hacía que permitía que el sumo sacerdote pudiera entrar al lugar santísimo. Entonces no solo nos habla de Cristo, sino nos habla del sacrificio de Cristo y que gracias a su sangre podemos tener entrada al lugar santísimo. Pero el asunto era tan serio, hermano, que nadie podía en el Antiguo Testamento entrar al lugar santísimo sino el sacerdote y una vez al año. El asunto era tan grave que el sacerdote entraba como con un lazo. Si el sacerdote entraba sin lazo al lugar santísimo, caía inmediatamente muerto. Y nadie podía entrar a sacarlo, sino que tenían que sacarlo con el lazo que él había entrado. Porque nadie podía entrar a la presencia de Dios, porque en el lugar Dios habitaba. Y Dios habita en medio de querubines. Y ese lenguaje es importante por el tema que vamos a tratar. ¿Cuáles eran los querubines? Eran aquellos seres angelicales que Dios creó para proteger su gloria. De alguna manera era como la guardia petrolial del César. Era aquel ejército que guardaba la honra y el honor a César. Entonces cuando Dios, algún hombre o alguna criatura iba a profanar su lugar santo, él tenía unos guardias, esos eran los querubines. Y los querubines, como en Génesis nos muestra, tenían una espada. ¿Para qué? Para que el hombre no alargara su mano y tocara las cosas santas. Entonces nos habla de un asunto que representa a Cristo mismo, la gloria de Cristo mismo, la santidad de Dios. Y ahora David quiere trasladar el arca. Y es un motivo bueno, pero vamos a ver que aunque nosotros tengamos motivaciones buenas, debemos aprender ciertos principios que las Escrituras nos muestran de la manera como nosotros somos llamados a servirle al Señor. Yo quiero enfatizar, el pasaje es muy amplio, pero quiero enfatizar en las dos personas que cargaron el arca, Uza y Ahio. Ese va a ser nuestro tema. Entonces vamos a comenzar leyendo para contextualizar el asunto. Primera de Crónicas 13. Vamos a leerlo, dice del verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes
y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Este es uno de los pasajes más asombrosos que uno encuentra de unidad en el pueblo de Israel. Todo el pueblo unido, todo el ejército unido, los sacerdotes, todos unidos en un mismo sentir. Y ahí comenzamos ya a ver un asunto importante, hermano. Nosotros podemos reunirnos, estar todos de acuerdo, hacer votación y todos estar en un mismo sentir. Y eso no quiere decir que sea la manera ni la voluntad como Dios quiere que hagamos las cosas. Nosotros nos podemos poner de acuerdo todos y decir todos amén y hasta firmar un papel y decir aprobado. Y podemos querer estar haciendo algo para Dios y Dios no estar involucrado. Este asunto es bastante tremendo. David, en vez de volver su cara a Dios y su cara a las Escrituras, prefiere el consejo y la manera como los hombres hacen las cosas. Y encontramos que hay alabanzas, hay oraciones, hay alegría, hay muchas cosas y Dios no está involucrado en el asunto. ¿Tú puedes creer el asunto, hermano? El pueblo de Dios, reunido en nombre de Dios, alabando a Dios, queriendo servirle a Dios, y Dios no está ahí. Qué cosa interesante, ¿no? Sigamos leyendo, hermanos. Mira lo que pasó. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamac, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baac de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, que mora entre los querubines. Y acuérdense cuál era la función de los querubines: guardar la gloria de Dios, la santidad de Dios, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Esos son los dos personajes que vamos a estudiar hoy. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Esto parecía el espíritu, como oír fiesta a Jehová y buena música, buena alabanza, los hermanos saltando y gritando, alabando el nombre de Dios, y tú no sabes si ahí Dios está involucrado. Y en medio de tantas cosas que parecían que eran para Dios, surge el juicio de Dios. Mira lo que pasó. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió porque había extendido su mano al arca. Y en el arca hay querubines que guardan la gloria de Dios. Acuérdense de Génesis cuando el Señor saca a Adán y pone un querubín en la puerta del Edén para que Adán no extienda su mano y coma. Entonces el querubín, ¿sabe cómo tenía la espalda? La espada dándole vueltas. ¿Sí se acuerdan de esas imágenes? Esas imágenes son bastante importantes por el tema. Y dice, y David tuvo pesar. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Entonces esta es una de las experiencias tal vez más fuertes que tuvo David. Pero eso produjo algo bueno en David: temor. Porque aunque queremos servirle a Dios, debemos saber que no lo podemos hacer a nuestra manera. El carro nuevo habla de muchas cosas y el asunto habla de muchas cosas, pero vamos a enfatizar hoy en Usa y Ahio. Usa, la palabra, el nombre significa fuerza. Es cuando los hombres quieren llevar el testimonio de Dios por su propia fuerza, pero su fuerza carnal, porque también significa cabra. Usa es fuerza, pero una fuerza
una fuerza desbocada, una fuerza no controlada, una fuerza no sometida a Dios. Es cuando los hombres quieren servirle a Dios en sus propias capacidades, en su propia fuerza, pero son desbocados, son carnales, son imprudentes, extienden su mano. De eso nos habla Usa. Entonces hay muchos ejemplos de Usas en las escrituras. Aún Moisés en su comienzo era un Usa, porque queriendo servirle a Dios, para Moisés no fue difícil usar sus manos, su fuerza, para matar a un egipcio. ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Entonces las manos que podemos usar para la gloria de Dios también pueden ser usadas para destruir de alguna manera, porque cuando usa su fuerza como una cabra, trae muerte espiritual para él y para la casa de Dios. Entonces vamos a ver el ejemplo de un Usa que David conoció y estuvo en su época, el ejemplo del rey Saúl, hermano. Entonces vamos a ir al libro de Primera de Samuel. No vamos a leer muchos pasajes, pero sí por lo menos a ver varios asuntos. Primera de Samuel. Podemos leerlo o verlo por encima desde el capítulo 13. Entonces, nosotros sabemos que en el testimonio de Dios sí hay que poner fuerza, pero no es la fuerza del hombre, porque si uno se pone a pensar, a ver, ¿dónde se gasta más fuerza? ¿Llevando el arca en un carro o llevando el arca en los hombros? Se gasta más fuerza cuando tú pones el arca en los hombros. Pero Dios quiere que los hombres pongan los hombros, pero no usen su propia fuerza, sino que dependan del poder del Espíritu, que es una fuerza mayor que la fuerza de nuestra carne. Entonces el Señor le dijo un día por el profeta a uno de sus siervos, no con espada, no con ejército, sino con el Espíritu. Entonces, tenemos a Usa, que fue el hombre sobre el cual se encargó el carro, pero también tenemos hombres que Dios va a encargar que usan su espíritu, dependen del poder interior. Entonces, Usa es la carne, es la fuerza del hombre, y el otro hombre nos representa al hombre en el espíritu. Aquí vamos a hacer una comparación entre Saúl y David, y vamos a ver que Saúl perdió el respaldo del espíritu, pero siguió sirviendo. Y David, aunque todavía no era rey, era un hombre guiado y dirigido por el espíritu. Entonces, con Saúl vemos una cosa: pueden haber personas como reyes sirviéndole al pueblo de Dios sin la dirección y sin el poder del Espíritu Santo. Porque aunque Dios desechó a Saúl, Saúl siguió reinando por mucho tiempo. Entonces vamos a ver las características de un hombre que usa su fuerza natural para servirle a Dios, y en contraposición a David, un hombre que es lleno del Espíritu y que el Espíritu venía sobre él, como cantamos una canción. Entonces vamos a ver, así sea por encima, ¿cuál es la característica de los Usas como Saúl? Entonces, tenemos en el capítulo 13 que el rey Saúl fue enviado a la guerra contra los filisteos. Y como en estos días hablábamos, Saúl es desechado primeramente porque él no esperó el tiempo del Señor. O sea, cuando nosotros no esperamos el tiempo de Dios, generalmente nos vamos a apresurar a hacer las cosas por nuestras fuerzas. Dios tiene un tiempo para todo, y en la medida que dependemos de Dios y nos sometemos al tiempo de Dios, Dios bendice y Dios usa las cosas para su gloria. Pero Saúl representa a aquel hombre que quiere hacer la voluntad de Dios, pero no está dispuesto a esperar el tiempo de Dios. Y así hay muchas cosas. Dios quiere hacer muchas cosas con mi vida, Dios quiere hacer muchas cosas con mi familia, tal vez con mi ministerio, pero yo debo aprender que Dios tiene un tiempo para todas las cosas. Si yo me adelanto al tiempo, yo le estoy mostrando rebelión a Dios. ¿Por qué? Porque no me someto a lo que Él ha establecido, sino que yo en mi propia fuerza quiero hacer las cosas. Y eso es muy común. Nosotros hablábamos en estos días de los pastores que no dependen de la palabra, sino que usan su fuerza. Y nosotros podemos querer y aún ver muchas cosas en la iglesia y decir, oye, esto está mal en la iglesia, vamos a hacer algo. Y lo que nos damos cuenta es que sí, hay muchas cosas que hay que hacer en la iglesia, pero lo que nos debemos preguntar, ¿será que es el tiempo del Señor? ¿O será que yo estoy haciendo una obra precoz? Hermanos, en la iglesia debe haber ancianos, pero ¿será que los hombres que están en la iglesia ya han madurado lo suficiente para recibir un cargo como eso? ¿O estamos siendo precoces en el ministerio?
Hermanos, hay una necesidad terrible de que las personas sean salvas y de visitar iglesias y de predicar. Pero ¿será que ha llegado el tiempo del Señor para enviarnos? ¿O lo queremos hacer nosotros en nuestro tiempo y a nuestra manera? Eso es Usa, cuando los hombres hacen la obra de Dios como cabras, sin importarle lo que Dios ha dicho y el tiempo de Dios. Ese es Usa. Entonces Saúl fue desechado la primera vez porque no esperó el tiempo de Dios. La segunda vez, que es más adelante ahí en el capítulo... La primera fue en el 13. La segunda fue en el 15. No lo vamos a leer porque estamos resumiendo porque es mucho el asunto. En el 15 el asunto es que el Señor manda a Saúl con una comisión específica, con una palabra específica, y Saúl obedece a Dios a medias. ¿Sí se acuerdan? Acaba con todo y le perdonó la vida al rey y a lo mejor del ganado. ¿Cuál es el otro asunto? Dios no puede usar hombres que no están dispuestos a obedecer su palabra. Hay personas que quieren servirle a Dios, pero aún queriendo servirle a Dios, no les importa lo que Dios ha dicho. Esos son cabras. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios quiere hacer de nosotros, ya nos dejó la manera para hacerlo. Dios no le dijo a Moisés, bueno, Moisés, ¿cómo quieres hacer el arca? ¿Cómo quieres hacer el candelero? ¿Cómo quieres hacer esto? Dios le dijo, harás todo conforme a lo que se te ha mostrado. O sea que una persona que no tiene revelación ni entendimiento de la voluntad de Dios es un atrevimiento que se ponga a servir. Porque no va a edificar lo que Dios la mandó, sino va a edificar según su propio corazón. Por eso hoy en día tú encuentras a muchos diciendo, esta es mi iglesia. Y tienen razón, hermano. Porque no es la iglesia de Cristo, ni el modelo de Cristo, ni la manera de Cristo, ni lo que dice la palabra de Cristo. Están edificando según su corazón. Entonces, por esos dos asuntos, Dios desecha a Saúl. Y el juicio hacia Saúl es que él aparta su espíritu. ¿Sí? Y como estábamos diciendo, Usa se caracteriza por su fuerza. Porque un hombre sirve en su fuerza, porque no tiene ni la dirección ni la capacidad del espíritu. Entonces vamos a ver a Usa, que es Saúl, y a David. Porque cuando el espíritu se va de Saúl, viene sobre David. ¿Sí? Entonces vamos a ver por lo menos algunos asuntos. Vamos a leer ahí en el 16:14. El espíritu se va de 1 Samuel. El espíritu se va de Saúl y mira lo que sucedió. 1 Samuel 16, verso 14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Una de las características de un hombre que está sirviendo en la carne, de un hombre que está sirviendo en sus propias fuerzas, es que aunque quiere servirle a Dios y agradar a Dios y sacrificarse por la causa de Dios, él interiormente no siente paz. Generalmente es una persona que está turbada, generalmente es una persona que interiormente no tiene tranquilidad, no tiene reposo, es una persona que se está por dentro sumergiendo en tormentas. Mira lo terrible. ¿Cómo se manifiesta eso? Si tú no tienes amor hacia un hermano, sino que aún queriendo servirle al Señor, tienes dentro de tu corazón algo en contra de tu hermano, eso lo que nos manifiesta es que no estás en el espíritu, sino en la carne. Amén. Porque como un siervo de Dios que habla del amor de Dios, del evangelio de Cristo, que es perdón, paz, gracia, tiene cosas contra sus hermanos. Amén. Entonces nos muestra que no está en el espíritu, sino que manifiesta son las obras de la carne. Amén. ¿Cuáles son las obras de la carne? Enemistades, contiendas, pleito, disensión. Entonces yo puedo decir que le estoy sirviendo a Dios, pero soy una cabra. ¿Por qué? Porque aunque quiero servirle a Dios, en mi interior y en mi vida no hay paz. Ni cuando predico hay paz, ni cuando quiero servirle a Dios hay paz. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo en mi propia fuerza. Y mira en la contraparte, David. David tenía que comenzar a cantar para que el Espíritu de Dios ministrara paz. Y hermano, nosotros podemos servirle al Señor con muchos colores, porque el ministerio tiene muchos colores. Hay hermanos que hablan duro, hay hermanos que hablan pasito, hay hermanos que tienen su personalidad, sí, diferentes.
pero algo que debe caracterizar es que cuando ministramos en el Señor, en el Espíritu, en la casa del Señor, se siente la fluidez y el refresco que trae el Espíritu. Miren, como decía un hermano, puede que el predicador sea un animal salvaje, porque hay predicadores que son fuertes, pero si están predicando en el Espíritu, eso como fin trae paz. Así la palabra nos hiera profundamente, esa misma palabra, un dicha fuerte, si es en el Espíritu, trae sanidad. Y eso es misterioso, porque a veces tú das un tema tan cortante y tan fuerte, que a veces es difícil de recibir, pero si es en el Espíritu, eso trae paz, vida, salvación, sanación, ¿sí? Restauración, porque es en el Espíritu. Pero si es en la carne, aunque el hombre hable bonito, pasito, aunque sea elocuente, trae disensión, trae muerte. Porque la obra del Espíritu y la obra de la carne se identifica. Tú sabes quién es un USA. ¿Por qué? Por lo que produce el ministerio de USA. Amén. ¿Y qué va a producir una persona si ella misma no tiene paz? ¿Me hago entender, hermano? Yo he visto, hermanos, predicar y predicando tú le notas el odio hacia otros hermanos. Y yo digo, ¿qué puede ministrar una persona así, hermano? Es USA, está en su fuerza y es una cabra. Mire lo tremendo, hermano. Y David puso el arca sobre las manos de un hombre así. Por eso el tema es sobre quién estamos poniendo el arca. ¿Es Usa o es David? ¿Es Saúl o es David? Entonces ya comenzamos a ver la diferencia entre Usa y Saúl y David. Más adelante, hermano. Entonces, el ministerio de la carne trae muerte, trae confusión, trae problemas, oscurece el ambiente. El ministerio del Espíritu trae vida, trae paz, trae revelación, trae a Dios a las personas. ¿Sí? Sigamos. Ahí en el capítulo 17 nos encontramos con un asunto tremendo. El asunto de Goliat. Todos conocen el asunto. Ese es uno de los enemigos principales de Israel, 1 Samuel 17. Entonces está el ejército de Israel y el ejército de los filisteos y está Saúl al mando. Porque aún Saúl siguió al mando, aunque el espíritu no estuviera sobre él. Y así ahí vemos que personas que llevan años sirviendo, pero están en sus fuerzas, en su carne. Entonces se levanta Goliat y desafía a los ejércitos de Israel. Y desde el rey hasta los seguidores están temblando, ¿sí? O sea, todos llenos de miedo. ¿Y eso de qué nos muestra? La carne es fuerte, la USA tiene fuerza, pero no tiene ningún valor esa fuerza cuando hay verdaderos desafíos. Mira el ejemplo de Pedro. Señor, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y cuando vino la prueba, maldijo al Señor. Entonces son personas que quieren servirle al Señor, pero cuando vienen las pruebas y vienen los desafíos, no hay ninguna obra genuina. Y mire lo que dice ahí en el 17, verso 20, que dice que David llegó. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Y mira lo que dice en el 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elead peleando contra los filisteos. Mira la frase. Va David y dice, y estaba todo el ejército de Israel con Saúl peleando contra los filisteos. Pero cuando tú miras la situación, no estaban peleando. ¿De qué nos habla eso? Hoy en día es muy común que guerra espiritual. Entonces, espíritu de perversión. Comienzan a cantar los hermanos, huye. Entonces comienzan que vamos a expulsar demonios y comienzan a pisarlos. Y todo es un show. Pero no está pasando nada. Porque en el cristianismo hoy en día se hace mucho show, pero no pasa nada. Entonces el Señor le mostró al pastor que iban a hacer 7 vueltas, así como en Jericó, en la manzana donde hay unos prostíbulos. Y todos los hermanos marchando y expulsando el espíritu de prostitución.
y en el nombre del Señor, y comenzamos a hablar de guerra espiritual, pero nada de eso produce un valor. Porque a veces nosotros podemos hacer las cosas mecánicamente y no obtener ningún fruto. Hermanos, a veces hasta los hermanos orando, uno ve que los hermanos, Señor, atamos y reprendemos y expulsamos y a veces nos damos cuenta que son oraciones sin sentido y sin valor. Pero mira la contraparte, porque Saúl hace muchas cosas, pero no hace nada. En cambio tenemos a David, un joven muchacho que en el diario vivir se había enfrentado contra el león, contra el oso, y había arrebatado de su boca las ovejas. ¿De qué nos habla, hermano? La verdadera guerra espiritual se vive en el día a día. El verdadero desafío, el verdadero valiente y soldado es el que día a día se levanta temprano a orar. Es el que día a día le pide la gracia al Señor para ser buen esposo. Es el que día a día le pide la gracia al Señor para educar y guiar a sus hijos a Cristo. Es el que día a día se esfuerza en la gracia, en la palabra y en la oración para vencer las cosas que Satanás está usando para destruir a los suyos. Y él en su experiencia está siendo preparado para levantarse delante de los filisteos y cortarle la cabeza a los Goliat. ¿Sí ven la diferencia? La vida en el Espíritu es una vida real, con enemigos diarios que han de ser enfrentados en el secreto de nuestros desiertos. Y ahí somos preparados para pelear las batallas de Jehová. Pero Saúl está en el espectáculo religioso peleando, pero no pasa nada. ¿Sí ven la diferencia, hermano? Entonces hoy lo que se llama guerra espiritual no pasa de ser un show, hermano. La verdadera guerra se vive en nuestras casas, hermano. Los verdaderos desafíos comienzan con nuestras esposas, con nuestros hijos, en nuestras vidas aún mismo, preparándonos para servir al Señor cuando se levanten los Goliat. Entonces, el servicio en la carne le gusta el espectáculo. Pero al Señor no le gusta el espectáculo. Al Señor le gustan los hombres que tienen buen corazón en el desierto. Los que tienen experiencias con Él. ¿Sí ven la diferencia? Usa le gusta el show, le gusta ser visible en la iglesia, le gusta predicar, cantar, pero su experiencia no corresponde a eso. Cambio, David está fuera menospreciado, pero allá en el desierto Dios está haciendo una obra con él. Amén. Aleluya. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Seguimos. Vamos a seguir adelante. Entonces David mata al filisteo. Todos conocemos la historia. Vamos a ver otra característica de un Usa, de un Saúl. Ahí en el verso capítulo 16, verso 18, verso 6. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Otra característica de un Saúl, hermano, un hombre que está en la carne, un Usa, es que a él le gusta tener la gloria. Y es celoso cuando el Señor usa a otras personas. Mira, ¿tú sabes cuando una persona es Usa? Cuando tiene envidia del ministerio de otro hermano. No se fija en Cristo, no se fija que tiene que predicar de Cristo, sino todo gira en la envidia hacia otros. Porque a los otros lo escuchan, porque a los otros lo envían, porque a los otros los usan, porque a los otros lo ponen y a mí no. Usa es envidioso. Usa tiene envidia de los que el Señor está levantando. Qué cosa terrible, hermano. Mire, la envidia en el ministerio nos muestra que esa persona es una cabra. Es una persona que va a extender su mano y tarde o temprano va a morir. Así como Saúl. Saúl también murió terriblemente. ¿Por qué? Porque él quería tener el centro. Él quería que las cosas giraran. Un día, hermano, tuvo una victoria. ¿Sabe qué hizo este hombre? Se hizo un monumento.
a Saúl por derrotar no sé cuántos ejércitos. Y saben que, como decíamos en estos días, Dios no comparte su gloria con nadie, ni con David, hermanos. Pero Saúl comenzó a tener envidia del otro. Eso nos muestra que estaba en la carne. Era una cabra. ¿Sí? Ahorita vamos a hablar un poco más adelante de otro asunto. Mire lo que sigue diciendo. En el 9 dice: desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Otra característica de un hombre que está en la carne es que usa su hacha para matar. O su palabra. Si es cantante, usa su ministerio para matar. Si es predicador, anda echando así las hachas. ¿Por qué? Por la envidia. Está en la carne. Ese es Saúl. Ese es el que sirve en la carne para su gloria. Entonces, cuando hay competencia, él está dispuesto a matar. Y miren, hermanos, ¿saben qué dice Primera de Juan? Si tú aborreces a tu hermano, Dios te considera un homicida. Porque, hermano, cuando tú aborreces a tu hermano, fácilmente haces cualquier cosa para destruirlo. Inventas un chisme, calumnias, haces algo porque quieres acabar con tu hermano. ¿Y saben qué dice el Señor? Lo considera a esa persona como un homicida. ¿Y saben qué dice las Escrituras? Ay de aquel que hiciere tropezar aún al más pequeño. Mejor se le fuera que se le atare una piedra de molino y que fuera lanzado. ¿Cómo lo considera el Señor? Como un asesino. Y como es un asesino, debe morir. Bien la seriedad del Señor. Y no tiene miedo de mandar hachazos. Como decía Pablo, hay muchos que predican, pero no a Cristo, sino por contienda. Saúl es en la carne. Más adelante, hermanos. Mire, Saúl no tiene ni temor que mandar a los sacerdotes que ayudaron a David a escapar. Era un hombre perverso, hermano, un hombre que trae muerte al pueblo de Dios, muerte a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque está en la carne, y como la carne es como una cabra. Ahí en el capítulo, creo que 24, aparece otra situación tremenda. Sí, Saúl está persiguiendo a David. O sea, este hombre no solo intentó matarlo, sino que lo asedió. Levantó ejércitos para perseguir a David. En una de esas, mira lo que pasó. Capítulo 24. Verso 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces mira la diferencia. El hombre que está en la carne busca matar a David. Pero mira la diferencia de David. El hombre que está en el espíritu, aunque la autoridad delegada no sea de Dios, la respeta. Y tiene temor aún de haberle cortado la punta del manto. O sea, David lo hizo, pero inmediatamente lo hizo algo por dentro. Uy, ¿qué hiciste? Y no había hecho nada. En cambio, Saúl estaba repartiendo hacha y buscándolo con ejército para matar. Porque el hombre que sirve en su carne no tiene medidas, hermano. En cambio, el que está en el espíritu se sujeta a sí mismo y tiene temor de las autoridades que Dios ha puesto. Amén. No es ligero, él tiene cuidado, él es precavido, él es temeroso.
Entonces Saúl es el buen ejemplo de un hombre que está en la carne, sirviendo por sus propias fuerzas. Y si el hombre termina como Usa, muriendo, antes de morir consultando una bruja, porque cuando las personas no tienen revelación de Dios, entonces van a buscar revelación en otro lado. A mí me pareció muy tremendo un documental que puse en la página que se llama de Ronnie Chávez. Es un pastor muy famosísimo hoy en día, es el que unge a los pastores de todo lado. Y este hombre hizo unas predicciones, así de las que hacen hoy en día. Este es el año de la prosperidad, este es el año de la bendición. Y comenzó, creo que fue el 2014, a decir este año qué significaba, porque el 2 y el 14, y comenzó a hacer supuestas profecías de parte de Dios. Y unos hermanos cogieron las profecías de él y buscaron en internet y llegaron a un sitio de una bruja. Y todo lo que el hombre decía era lo mismo que había dicho la bruja para ese año. Y nosotros muchas veces no nos damos que, ay, sí, el pastor dijo que este era el año y porque el 2 más el 1 suma 3, con el 4, 7 y es año de no sé qué. Y era lo mismo. Ustedes pueden ver el documental porque está en la página. Lo mismo que decía la bruja, lo decía este hombre. Porque cuando los hombres no son guiados ni dirigidos por el Espíritu, van a otras fuentes. Entonces no tenemos buenos predicadores con revelación, entonces traigamos a la iglesia hombres que enseñen actitud positiva y que muestren los métodos para cómo sus empresas han crecido y prosperado para que las iglesias prosperen y crezcan. Entonces traemos lo del mundo a la iglesia y Saúl terminó así, consultando a una bruja. Imagínate lo terrible, ¿no? Esos son los que usan su propia carne para servirle a Dios. Pero terminó suicidándose. Así como Usa cuando extendió su mano, terminó muerto espiritualmente. Entonces, este hombre Usa nos habla de eso, de la cabra, de la fuerza, del hombre que está sirviendo a Dios en sus propias fuerzas. Pero ¿de qué nos habla Ahio? Ahio significa su hermano. Entonces vamos a abrir unos pasajes en el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Hechos. No se duerman, hermanos, porque hasta ahora vamos en la mitad. Estamos comenzando hasta ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Ahio, su hermano. Ahio significa cuando los hombres quieren servirle a Dios, pero priman los amores naturales. Esto lo vamos a entender porque también es bastante significativo. Prima el Ahio, o sea, su hermano. ¿Por qué? Vamos a leerlo. Mire este caso. Dios envía a Pablo y a Bernabé a predicar el evangelio. Eso los unió Dios. Dios apartó a Pablo y apartó a Bernabé a predicar el evangelio. Pero saliendo a predicar el evangelio, Bernabé no salió solo ni Pablo salieron solos. Salieron con algunos compañeros. Entre esos iba un compañero de Bernabé que era su Ahio. ¿Sí saben quién es? Marcos. Su sobrino, o sea, su hermano. Había parentesco. Entonces, Ahio nos habla cuando nosotros mezclamos nuestros amores naturales en el servicio del Señor. Entonces pasó algo, comenzaron las pruebas en el viaje y Marcos volvió atrás, los abandonó en pleno viaje, ¿sí? El Ahio se volvió atrás. Entonces, eso está en el capítulo 13, verso 13, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, sobrino de Bernabé, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y más adelante en el capítulo creo que 16, mira lo que pasa, 15, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, o sea, su Ahio, su hermano, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Mira el asunto tan grave. Cuando Pablo va a salir con Bernabé otra vez, Pablo dice no llevamos a Marcos y Bernabé dice ¿cómo no vamos a llevar a mi sobrino? Entonces Bernabé naturalmente, en un amor natural, en una amistad que tenía con ese hombre,
prefirió abandonar la obra que Dios le había encomendado y seguir su amor natural. Mira lo serio. Yo leí un libro del hermano Fenelón hace como 5 siglos que describe esto de una manera muy clara. El hermano decía así: nosotros en la iglesia debemos amar a todos los hermanos. No debe haber un amor especial para unos o para otros. Porque cuando yo tengo una amistad especial con un hermano más que a los otros, si a mi hermano alguien le hace algo, yo voy a tomar partido por mi hermano. Y yo voy a ser capaz aún de dividir a la iglesia por mi amistad natural. Mira lo que hizo Bernabé. Prefirió seguir con Marcos y abandonar a Pablo. ¿Saben qué, hermanos? El nombre de Bernabé no vuelve a aparecer en las Escrituras. ¿Por qué? Porque Bernabé no cortó con su ayo. Prefirió a su hermano que honrar el ministerio que el Señor le había dado. Mire, hoy en día es muy común eso, hermanos. En las iglesias hay una denominación, está el pastor, entonces hay un pastor que está surgiendo, el pastor no gusta al que está surgiendo, entonces el pastor dice: voy a montar mi toldo aparte. Entonces divide la iglesia y salen con el pastor todos los amigos del pastor. No salen porque tengan revelación, no salen porque el hombre tenga visión por la palabra, sino ¿por qué? Porque es el amigo o el familiar. Ese es su ayo. Cuando prima lo natural. Un día Cristo dijo, estaban en una reunión y llegaron: tu mamá y tus hermanos están afuera. ¿Quién es mi mamá y quiénes son mis hermanos? ¿El que hizo Cristo? Cortó con su vínculo natural. Mi mamá y mis hermanos son estos, los que hacen la voluntad de Dios. A veces nosotros, ¿qué seguimos? ¿A los que aman y hacen la voluntad de Dios o a los que con naturalmente me siento identificado? Vamos a leer varios pasajes en el Antiguo Testamento, hermano. Éxodo, capítulo 32. Ahí tú ves tremendamente representado este asunto. Éxodo, capítulo 32. Éxodo 32 es cuando el pueblo de Israel en su locura levanta un becerro de oro, ¿se acuerdan? Y se pone a adorarlo. Y viene el juicio de Dios, y en medio del juicio de Dios sucede algo tremendo. Ahí en el capítulo 32 y en el verso 21 podemos comenzar a leer. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién te dio oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso a Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se levantaron con él todos los hijos de Leví. Mira el asunto tan tremendo. Moisés se pone a la puerta del tabernáculo y es como el Señor en Apocalipsis a la puerta de la iglesia. Y Moisés golpea y llama y dice: ¿quiénes están de parte de Jehová? Moisés no usa esta frase. Moisés no dice: ¿quiénes están de parte de Moisés? Porque entonces sería ay otra vez. Entonces estarían siguiendo no al Señor, sino a Moisés. Entonces Moisés dice: ¿quién está de parte de Jehová? Entonces, en medio de las pruebas, en medio de las situaciones que vive el pueblo de Dios, nosotros somos llamados a tomar decisiones. ¿Pero por quién? ¿Por mi hermano querido? ¿O por los que están de parte de Jehová? Miren, hermanos, este asunto es bien serio. Nosotros hemos tenido experiencias, hermano, que se para el hermano y de alguna manera diciendo: ¿quién me va a seguir? Y un hermano querido, amigo en el Señor, que lo conocimos en el Señor, que el Señor lo usaba. Y muchos nos tuvimos que parar: hermano, desde que tú lleves la Biblia en la mano, vamos contigo. Pero eso que está haciendo no está en la palabra. Eso que tú estás diciendo no es de Cristo. Eso yo no lo encuentro acá. ¿Cómo te pudieras seguir si tú no tienes la palabra? Nosotros somos amigos, hermanos, mientras estemos acá. Cuando salimos de la palabra, nos volvemos hasta enemigos, hermano. Miren, hermano, nosotros tenemos compañerismo y debemos tener compañerismo con los de limpio corazón que buscan obedecer al Señor.
Pero cuando los hermanos se salen de la palabra, no hay un amor más grande por la iglesia que cortar. Porque cuando seguimos a las personas que no se someten a la palabra, ellas tarde o temprano traen muerte al resto del pueblo. Entonces, por amor a la iglesia se corta, se trata, se rompen los vínculos por honrar al Señor y no a nuestros ayos. Mira lo tremendo que pasa ahí más adelante, sigámoslo leyendo. Y dice: entonces se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo. O sea, los que están de parte de Jehová, afilen la espada, saquen la Biblia, estudien la palabra, medite qué dice la palabra, no se deje llevar por las impresiones, busque a Dios, busque sabiduría, busque revelación. Ahí está la voluntad de Dios ya plasmada para nosotros. Si no debemos ir a otros lados. En los problemas, en las dificultades, ¿a dónde debemos ir? A la palabra. Bien, hermano, nosotros hemos tenido problemas terribles y le hemos orado al Señor: Señor, en medio de estos problemas, haznos ver lo que es tu iglesia para ti. Haznos ver lo que es tu voluntad para ti. Y en medio de las más grandes oscuridades, tú te das cuenta que hay un testimonio muy claro y nítido en las Escrituras, al cual el Señor nos llama a seguir, pero hay que desenvainar la espada y ponerla en el muslo. O sea, estar dispuestos a servir al Señor, no en nosotros mismos, sino en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y mire lo que pasó. Y pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su ayo, a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. ¿De qué nos está hablando eso, hermano? Las personas que quieren servir al Señor, que están de parte del Señor, ellos deben sacar su espada y aún romper con los vínculos más naturales. Yo he conocido casos. Una vez invitamos a un hermano y el hermano llegó a la reunión, entonces yo lo saludé y lo abracé: hermano, ¿y cómo estás? Me dijo: no, bien. Entonces le dije: ¿y tus papás? Entonces me dice: hermano, yo quería traerlos, pero es que, ¿sabes qué? He notado que mi mamá y mi papá están participando de un espíritu divisivo. Yo preferí no traerlos porque son perjudiciales para la iglesia. Eran sus papás. Eran sus papás, hermano. Pero él estaba notando que sus papás no estaban andando conforme a Cristo. ¿Sí? Eso es cortar con el ayo. Eso es honrar al Señor, honrar la palabra, más que una amistad o que un vínculo natural. Eso es tremendo, ¿no, hermano? ¿No les parece? Eso es tremendo. Y mira, a tal punto que tenían que matarlos. Eso es todavía más tremendo. Que tú te pares al frente de una persona y le digas: tú eres una persona que es destructiva para el pueblo de Dios. No queremos tener vínculos. Terrible, ¿no? ¿Eso es amor? ¿Saben qué dice la palabra? El amor no se goza en la injusticia, se goza en la verdad. Y por amor a Cristo le digo la verdad. Digo la verdad y me sostengo en la verdad, porque eso es el amor de Dios. No es ese amor, porque, hermano, a veces nosotros mezclamos el amor natural y decimos que Dios es amor, pero lo que estamos hablando es que yo tengo una amistad natural, un vínculo. Y es que a veces pasa eso. Hay hermanos con los que yo naturalmente me siento más cómodo, hablo fácil, pero el amor de nosotros no debe ser de acepción de personas. A todos igual. Amén. Me gusten o no me gusten, tengan dinero, sean pobres, sean alegres, sean serios. Amén. Todos. No puede ser, porque a veces hasta entre los hermanos uno ve que hay círculos. Y cuando viene el problema, sale todo el círculo. ¿Se han visto? Porque naturalmente eso, así trabaja la carne. Pero en la iglesia no debería suceder eso. En la iglesia debería primar la palabra de Dios, la voluntad de Dios y la gloria del Señor. Amén. Estos hombres lo hicieron y en esa muerte se consagraron al Señor. O sea, de esa manera demostraron al Señor fielmente que estaban dispuestos a honrarlo y a seguirlo. Otro ejemplo, Números capítulo 16.
Este es más o menos como el que ahorita acaba de escribir. Ya vamos terminando, hermanos, queda como una hora. Número 16, hermano. La rebelión de Coré. Todos conocen este pasaje, ¿no? No lo vamos a estudiar todo, sino queremos ver el aspecto del ayo, también del cercano. Yo digo que este es de los pasajes que más me ha impactado a mí. Número 16. Vamos a leer desde el verso... Podemos leerlo desde el verso 30. No, más antes. Leámoslo desde el 22. Desde el 20 dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? Porque acuérdense que en la rebelión de Coré se involucró prácticamente todo el pueblo, pero el que propició todo tenía nombre y apellido. El asunto era Coré, pero Coré con sus palabras, con su astucia como una serpiente se le metió y ganó el corazón de muchos. Porque ese es el peligro de tener una serpiente viva sin cortarla con la palabra. Que ella se mueve y sin darnos cuenta está seduciendo y está engañando a muchos. Entonces Coré trastabilló el corazón de todo el pueblo. Entonces mira lo que pasó. Y dice: ¿por qué queréis airarte contra la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles. Esto no surgió de Moisés sino de Dios mismo. Apartados de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo: apartado ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Entonces el Señor dice: bueno, como Coré fue el instigador, vamos a hacer una cosa. Los que no están de acuerdo a eso, aléjense de la casa de Coré. O sea, corten con su ayo. Los que no toquen, no participen, absténganse de eso. Entonces, los que lo hicieron, se hicieron a un lado y vino el juicio de Dios y abrió la tierra y se los tragó vivos. Pero hay una cosa tremendísima, hermano, que aunque murieron muchos, hubo unos que cortaron con ese ayo. ¿Saben quiénes fueron? Aparecen después en la Biblia. Los hijos de Coré. Salgan alrededor de Coré, no participen de sus obras, de sus pecados. Y algunos de los hijos de Coré salieron. ¿Por qué lo digo? Porque aparecen en el libro de los Salmos, hermano. Leámoslo. Salmo, hay varios, pero quiero que leamos unos salmos donde estos hombres dicen unas frases tremendas. Creo que es el Salmo 43, hermanos. Salmo de aquellos que sobrevivieron, porque en medio de esas pruebas el Señor guarda personas. Pero en este 43, si tú miras, todo esto, el segundo libro comienza con los salmos de Coré. Mira lo que dicen estos hombres en el verso 1. Salmo 43, verso 1. Dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. ¿De quién está hablando estos hombres, hermano? Señor, sálvame y líbrame de gente engañosa e inicua. ¿De quién está hablando? Del propio papá, hermano. Tremendo como estos hombres cortaron. Y mira lo que dice: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán. ¿Sí? Hay personas que aman la revelación de Dios, la palabra de Dios, que estar participando con el hombre impío. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa.
oh Dios. O sea, personas que aman la casa del Señor, la causa del Señor, a Dios mismo, y no les importa dejar atrás otras cosas. Así sea su propia familia, hermanos. Qué cosas, ¿no? Estos hombres cortaron con su ayo. Estos hombres tuvieron en primer lugar al Señor. Hay otro salmo precioso de ellos, el Salmo 84. Nosotros hasta lo cantamos en una canción. Mira cómo dice el Salmo. Dice, Salmo 84. Yo sé que muchos tenemos esta experiencia, hermano. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos de los que están acá prefieren estar en medio de la comunión del cuerpo que con su propia familia? Ahí uno nota que el Señor ha cortado, ¿cierto? Que hay algo que uno más ama, que hay algo que uno más desea, y es al Señor mismo. Que por causa de Él, por causa de su nombre, hemos cortado y dejado atrás. Esos son nuestros ayos. Pero hermano, el ayo hay que cortarlo y seguir al Señor. No podemos ser ni usas ni ayos. Debemos seguir al Señor, no en nuestra fuerza, sino en el Espíritu. Y debemos guardar de poner por encima de la palabra y de la comunión de Cristo, del cuerpo de Cristo, nuestra amistad natural. Y poner las cosas del Señor en primer lugar, a tal punto como hablan estos hombres. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mira, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Y mira esta frase, perpetuamente te alabarán. Ellos cortaron y el Señor les dio un lugar, hermano, los hizo de los salmistas de la casa de Dios. Sus cantos inspirados por el Espíritu son palabra de Dios inspirada y nos sirve a nosotros como ejemplo de hombres que toman una posición clara por Dios mismo. Decían ellos más adelante, mejor un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos. Entonces, hermanos, ¿quién está llevando el arca de Dios? ¿O cómo la estamos llevando? ¿Con nuestro usa? ¿Con nuestro ayo? Terminemos leyendo el pasaje de Crónicas para acabar. El de Crónicas con el que comenzamos. Primera de Crónicas, creo que capítulo 13. Y vamos ahora a leer el 15. 13, le acabamos de leer el 12. Dice, curioso que murió, me parece muy curioso, los dos deberían morir, hermano, Usa y Ayo, pero murió solo Usa. A Ayo el Señor lo perdonó. ¿Por qué? Porque el que anda en la carne estira más fácilmente la mano, pero donde Ayo le hubiera estirado también hubiera muerto. Pero qué cosas, ¿no? Y dice en el 12, y David temió a Dios aquel día. O sea, David se dio cuenta que no podía hacer las cosas como él quería. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Sí, Señor, queremos servirte, pero guárdanos de hacerlo en nosotros mismos, Señor. A nuestra manera, en nuestros planes, en nuestra fuerza o en nuestros amores naturales. Mira cómo dice el 15 ahí, en el verso 2, 15:2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Hombres que Dios había apartado para ese trabajo. Y eso tiene mucha enseñanza, pero hoy no. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Dios y les sirvan perpetuamente. Y ya después la trasladan, pero ya no a su manera, sino a la manera que el Señor lo había mandado. Entonces el Señor nos ayuda y nos enseña, hermanos. Porque hoy en día se ve muchos usas, se ven muchos ayos, pero el Señor nos haga levitas que podamos llevar el testimonio de Dios a la manera de Dios. Y que en vez de muerte
haya vida, hermano, haya fruto y el Señor sea honrado y glorificado en nuestras obras. Amén. Hermano, agradecemos al Señor por estos días que nos han permitido estar en medio de ustedes. Gracias por recibirnos, gracias por la comunión, por los hermanos que abrieron sus casas, los que nos han recibido. No tenemos cómo agradecerle al Señor por eso. Rogamos sus oraciones, de verdad que sí necesitamos mucho la oración de los santos, orar no solo por nosotros, sino por los nuestros, por nuestras familias, porque el enemigo siempre trata de turbar lo que el Señor está haciendo, pero confiamos en el Señor. Igual rogamos porque el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Y nosotros no andamos sueltos, sino nos enviaron los hermanos, nos recibió la iglesia del Señor y estamos en la comunión del cuerpo. Entonces rogamos al cuerpo que nos ha recibido que nos tengan en cuenta en las oraciones. Amén. Vamos a orar para terminar. Si algún hermano quiere orar por nosotros, que ya mañana salimos de regreso para Bogotá, para que oren y nos encomienden a la gracia del Señor, que fue la que nos trajo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, a no ser ligeros con tus asuntos, Señor. Realmente queremos servirte, realmente queremos que tu testimonio corra, Señor. Pero enséñanos a hacerlo a tu manera, Señor. Para tu gloria, para tu honra, Señor. Que tú seas agradado en lo que hagamos, Señor. Ayúdanos en todo, Señor. Permite que tu palabra quede en nuestro corazón y venga en los momentos de necesidad, Señor. Y ella dé fruto en nosotros para tu gloria y para tu honra, Señor. Bendice esta casa, bendice a tu iglesia en este lugar, Señor. Edifica tu candelero en medio de los santos, Señor. En medio de sus luchas, afirma tus testimonios, Señor. Oramos por las familias de nuestros hermanos, por los hijos de nuestros hermanos, Señor, por las esposas, por sus casas, Señor. Afirma este testimonio en este lugar, Señor. Avanza tu reino, tu obra en medio nuestro, Padre, te lo pedimos, Señor. Tu paz, tu bendición, tu gracia sea sobre esta iglesia y las iglesias en las cuales hemos pasado, Señor. Avanza tu obra, Señor. Envía obreros porque la mies es mucha, Señor. Y los obreros son pocos. Oramos para que tú cuides, visites, trabajes en las iglesias, en todo este sector, Padre, para gloria y honra de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén, Señor Jesús. Y adorar a ti, con él.